Bueno, continuamos con el metabolismo, ¿no? Nos vamos a meter a ver lo que es el catabolismo, es decir, ese proceso en el que vamos a generar energía, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ir a la página del libro donde teníamos este primer ejemplo, que era la página, vamos a ver, voy a quitar esta imagen, es la página 191, y entonces en esta imagen nosotros podemos ver la ruta que va que funciona para los glúcidos, ¿vale? Todo esto es el catabolismo. Lo que nosotros vamos a ver ahora es la ruta que funciona para los glúcidos. Entonces, para los glúcidos hay una serie de fases, de procesos que vamos a ir viendo por separado. Entonces, todo esto que vamos a ver es la ruta aerobia, es decir, es la ruta del catabolismo aerobio, que es el que vamos a ver en primer lugar. Así que vamos a ver, por lo tanto, el catabolismo de los glúcidos, ¿de acuerdo? Muy importante, y es el catabolismo aerobio, por lo tanto, lo que va a utilizar es oxígeno, va a necesitar oxígeno para que pueda funcionar. Así que, ¿cuál va a ser el primer proceso que vamos a ver nosotros? Pues vamos a ver precisamente la glucólisis, que la tendríamos que ver en la página siguiente. Así que, para verlo bien, lo que vamos a hacer va a ser ir recorriendo los distintos pasos de este proceso, pero deteniéndonos en los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos que tenemos que tener en cuenta a la hora de memorizar. Entonces, así que el otro día ya veíamos que en este proceso lo que conseguimos es, a partir de una glucosa, es formar dos moléculas de ácido pirúvico. Esto lo vamos a ver en los distintos procesos. La primera etapa que teníamos, que tendremos aquí, es una etapa en la cual la glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato. Y este es el momento en el que, por lo tanto, empieza la glucólisis. Así que vamos a ir viendo qué ocurre en esta primera etapa. Bueno, lo importante de esta primera etapa es que nosotros partimos de una glucosa que va a ser la unidad de funcionamiento de los glúcidos. Y fijaros qué va a tener aquí. Va a tener asociado un ATP, que lo tenemos aquí marcado, y entonces este ATP se va a romper, si lo vemos aquí, se va a romper en ADP. Por lo tanto, va a perder un fósforo. ¿A dónde creéis que va a ir el fósforo que ha perdido? Pues va a ir a la glucosa. Lo tenemos aquí marcado. Por lo tanto, esta glucosa, a partir de este punto, se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué esta glucosa 6-fosfato? ¿Para qué sirve? Porque en el momento en el que la glucosa se fosforile, ya no va a poder volver a salir de la célula. Es decir, vosotros pensad que estamos en el citosol, voy a apuntarlo por aquí, imaginad, ¿vale? Que ha entrado una glucosa dentro, si esto fuese una célula, ¿vale? Aquí tendría su núcleo y esto sería el citoplasma, pues habría entrado una molécula de glucosa. Pues, ¿cómo consigue la célula que la glucosa no vuelva a salir tal como ha entrado? Pues le añade un fosfato, un fósforo, mejor dicho. Entonces se lo añade en el carbono 6 y de esta manera ya no le es posible salir, ya está, digamos que atrapada en la célula. Así que por eso se fosforila, se realiza la primera fosforilación y habríamos obtenido en la primera etapa una glucosa 6-fosfato. Así que partiríamos, voy a apuntarlo aquí, partimos de 6 carbonos y en esta reacción volvemos a tener una molécula de 6 carbonos. Venga, pues vamos a la siguiente. Tenemos la etapa 2. En esta etapa 2, la glucosa 6-fosfato va a pasar a un isómero suyo, a la fructosa. Ambas las conocemos. Ambos tienen 6 carbonos, es decir, aquí no ha habido ningún cambio de carbono. Lo único que ha cambiado, ¿qué es lo que ha cambiado? El grupo funcional. Si antes teníamos un aldehído, después de este proceso, lo que vamos a tener es una cetona. Y esta cetona es la fructosa 6-fosfato. Así que, fijaos, yo voy a ir marcando en amarillo los ATPs que vayamos gastando, porque luego vamos a tener que hacer la cuenta. Venga, muy bien, pues seguimos bajando. Partimos de esta fructosa 6-fosfato que va a entrar en la etapa 3. En la etapa 3, esta fructosa 6-fosfato va a ganar un nuevo fósforo más. Entonces, tendríamos la fructosa 6-fosfato que tiene aquí, si os fijáis, tiene aquí el fósforo, ¿vale? Pues va a ganar otro ATP
tal como el que teníamos aquí. Luego los iré marcando, como decía, todos para poder hacer la cuenta. Así que este ATP se transforma en un ADP y con ello pierde un fósforo. ¿Y a dónde va este fósforo? Pues el fósforo va también a la fructosa y ahora la fructosa tiene ya dos fósforos, si os fijáis, ¿vale? Eso lo he tapado un poquito, voy a borrarlo, ¿vale? Para que se vea bien, que tenemos aquí el otro fósforo. Yo os recomendaría, como el libro vuestro, ir marcando esto que estoy marcando yo en este vídeo. Muy bien, pues tenemos una fructosa 1,6 bifosfato, es decir, tiene dos fósforos, por eso es bisfosfato, y los tiene uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 6. Pues iríamos, por lo tanto, a la etapa 4. Venga, pues vamos a ella. En la etapa 4 partimos de la fructosa 1,6 bifosfato que teníamos antes, ¿no? Siempre se obtiene, siempre partimos de lo mismo que acabamos antes, ¿verdad? Entonces, tenemos esta fructosa que tiene aquí un fósforo y tiene aquí otro fósforo, como decíamos. Bueno, pues se va a romper, esto significa escisión, como seguro que sabéis, se va a romper en dos moléculas que, si la fructosa tenía 6 carbonos, si os fijáis, estas dos moléculas tienen 1, 2 y 3. Una de ellas tiene 3 carbonos y la otra 1, 2 y 3. Y la otra tiene otros 3 carbonos. De manera que hemos partido una molécula de 6 carbonos en dos moléculas de 3 carbonos. ¿Y qué moléculas son esas? Pues bueno, son unas moléculas que, a ver, os deberían sonar del primer bloque, pero es posible que ya no os acordéis. Vosotros habéis tenido que memorizar unos monosacáridos en particular y dos de los que os teníais que memorizar, aparte de la fructosa y la glucosa que ya hemos visto, son estos dos compuestos de 3 carbonos, que uno es la dihidroxiacetona y el otro es el gliceraldehído. Uno es una acetona, como podemos ver aquí, y como su propio nombre indica, y el otro es un aldehído, como su propio nombre indica, y podemos ver en su grupo funcional. Ambos son isómeros funcionales, significa que tienen el mismo número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, pero su grupo funcional es distinto. Así que a partir de esta fructosa vamos a obtener estos dos compuestos. Pero es que lo más curioso es que esta dihidroxiacetona fosfato, que bueno, no lo he remarcado, pero esta fructosa tendría, voy a marcarlo aquí, un fósforo, esta dihidroxiacetona fosfato tendría aquí un fósforo y el gliceraldehido 3-fosfato también tendría un fósforo. ¿Estos fósforos cuáles son? Pues los mismos que veíamos antes nosotros aquí. Son exactamente los mismos que se han repartido. Y entonces lo que tenemos, como decía, es que tenemos dos grupos funcionales distintos y además ocurre una cosa muy curiosa, que es que la dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en el gliceraldehído, ¿vale? Vamos a considerarlos en todo momento como que esta dihidroxiacetona fosfato se va a haber convertido en un gliceraldehído y como ya teníamos uno, pues por lo tanto, ¿de cuántos vamos a tener? Pues vamos a tener dos gliceraldehídos, vamos a poner así, gliceraldehído, 3-fosfato. Vamos a ver y lo ponemos así, GAP, gliceraldehído y un fosfato que es en el 3. Vamos a tener también Ga3P. Pero es importante que empecéis ya a fijaros que pueden haber simplificaciones, ¿no?, de este tipo para que poder hacer los mapas o las ilustraciones que os podéis encontrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces habíamos partido de una molécula de fructosa 1,6 bifosfato y al final hemos acabado en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos carbonos en total? Pues si antes teníamos una de 6, pues ahora tenemos dos de 3 carbonos. No hemos, de momento, perdido nada. Muy bien, pues con estas dos moleculillas vamos a irnos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa 5. La etapa 5 ya es muy importante, yo lo voy a marcar aquí, es muy importante que tengamos en cuenta que de este gliceraldehído tenemos dos copias. Las dos que decíamos aquí. Habíamos generado dos gliceraldehído fosfato. Bueno, pues son las dos que tenemos aquí.
Aquí digamos, se comenta en el texto, pero en el gráfico no queda muy claro. Bueno, pues ahora va a ocurrir una cosa que todavía no habíamos visto, que es una reacción del tipo redox, de oxidación-reducción. Hasta ahora habíamos visto que los fósforos cambiaban de sitio, que se podían romper las moléculas. Pues ahora vamos a ver una situación en la cual va a haber un cambio de hidrógeno de uno que está reducido a otro que está oxidado. Este gliceraldehído está reducido, le pongo aquí red, y este NAD está oxidado. ¿Por qué sé yo que es así? Porque este NAD no tiene la H que debería tener, que ya deberíais acordaros ya que esto es NADH cuando está reducido. Es aquí donde está reducido. Pues por lo tanto, si este está oxidado, este está reducido. ¿Vale? Pues va a ocurrir que este NAD, como decimos, va a ganar un hidrógeno y se va a reducir. ¿Y de dónde se va a conseguir? Pues bueno, si comparamos las dos imágenes, comparamos el gliceraldehído, vemos por aquí, ¿verdad?, que este hidrógeno no lo tenemos ya aquí en la siguiente molécula, que es el bifosfoglicerato o ácido 1,3-bifosfoglicérico, ¿vale? Es decir, ahora vemos por qué se llama así. Decimos que el hidrógeno que había perdido, lo vamos a marcar aquí antes que se nos olvide, lo vamos a tener aquí. Es este hidrógeno que ha reducido al NAD para convertirse en NADH. Muy bien, más cosillas entonces. Decía el nombre. ¿De dónde viene el nombre? Bueno, pues es un ácido. ¿Por qué es un ácido? Pues bueno, una razón muy sencilla y es porque tiene aquí, ¿de acuerdo?, una parte de ¿qué tipo? Bueno, pues de un ácido carboxílico. Que bueno, que tiene aquí, en vez de un hidrógeno, lo que tiene unido es un fósforo. Vamos a marcar el fósforo para que no se nos vaya mucho de la olla también, ¿verdad? Teníamos este fósforo aquí, voy a marcarlo por ejemplo en azul, y ese fósforo lo tenemos aquí. Pero yo decía aquí que tenemos otro fósforo, este que tengo aquí. ¿De dónde ha venido? Pues vamos a ver que es que además va a hacer falta en la reacción que se añada un ácido fosfórico. Por eso pone PI. Es un ácido fosfórico, es un fosfato inorgánico. Es decir, que no tiene una parte orgánica, no tiene nada de carbono. Y este fosfato inorgánico es el fósforo que tenemos aquí nosotros. Muy bien, pues decíamos que era ácido por el tema este del ácido carboxílico. Luego, es 1,3 bis fosfo, porque tiene dos fosfatos, este fósforo y este fósforo. ¿Y qué es por lo demás? Pues en realidad era un ácido que tiene 3 carbonos y que recordaría, tiene además un alcohol, recordaría a la glicerina que veíamos con los lípidos. Pues bueno, esa es la parte del glicérico. Entonces es un ácido glicérico que tiene dos fosfatos, uno en el 1 y otro en el 3. Y como comentamos, se ha dado una reacción redox en la cual el hidrógeno ha cambiado de sitio. Muy bien, seguimos. Este ácido bisfosfoglicérico o bifosfolicerato, los ácidos ya sabéis que podemos pasarlo a sales, perdón. Entonces, ¿qué vamos a tener en el siguiente apartado? Pues bueno, pues vamos a tener a este ácido bisfosfoglicérico o bifosfolicerato, a mí me sale mucho más rápido porque es el que utilizo, va a, si os fijáis, va a ponerse en contacto con un ADP. Pero hay una cosa que se me ha olvidado recordaros antes que tenéis que marcaros. ¿No decíamos que eran por 2 siempre? Pues este era por 2. Es decir, tenemos 2 de gliceraldehído. Gastaríamos 2 de NAD y obtendríamos 2 de ácido bisfosfoglicérico y obtendríamos 2 de NADH. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, de aquí tenemos 2 y se van a obtener otros 2 de aquí. El siguiente, si os fijáis, va a ser el mismo, pero con un fósforo menos. ¿Ese fósforo menos a dónde ha ido? Pues a este ADP que decíamos que estaba a su lado. Uy, se me ha ido un poquito por ahí, voy a borrarlo, que se vea bien. Voy a marcar en amarillo, como decía que iba a hacer. Todos los ATPs y ADPs. Luego lo marcaré otra vez porque se va borrando, pero bueno. Tenemos aquí este ADP que se va a transformar en ATP porque ha cogido... Uy, un segundo. Ahora. Porque ha cogido el fósforo que le ha dado
este compuesto, ¿vale? Entonces, si aquí teníamos un fósforo, lo tenemos aquí, este fósforo sigue estando aquí. Pero en cambio, este fósforo que tenemos, ya no lo tenemos por aquí. ¿A dónde se ha ido? Pues se ha ido al ADP, ¿de acuerdo? Se ha unido al ADP para formar ATP, es decir, una adenosina con 3 fosfatos. Muy bien, pues se obtiene 2 de ácido 3-fosfoglicérico, es decir, tiene un fósforo en el carbono 3. También no lo podéis encontrar como fosfoglicerato o 3-fosfoglicerato. Y estos dos fosfogliceratos van a ir a la etapa 7. En la etapa 7 va a haber un cambio de posición del fósforo. El fósforo que estaba en carbono 3 va a pasar, si os fijáis, aquí, unido al oxígeno, a un carbono 2 y cambia completamente en realidad la configuración de la molécula. Si os fijáis, esta molécula tenía aquí un enlace sencillo y aquí pasa de repente a tener un enlace doble. Este oxígeno que tiene por aquí ya no lo tiene aquí, si os fijáis. Y si os fijáis también, ha perdido también este hidrógeno, ¿vale? Este oxígeno. Este hidrógeno no lo tiene, pero es que también le falta otro hidrógeno más. Este tampoco lo tiene. Fijaros, aquí en esta molécula nueva que es el fosfenol pirúvico. No tiene ni este hidrógeno que marco yo por aquí, bueno, si no se tapa, ni este hidrógeno que tengo yo por aquí, ni este hidrógeno que tengo yo por aquí, ni este oxígeno que no voy a poder marcar, pero bueno, lo marco más o menos, aunque tape un poquito, no lo tengo. Esto no lo tengo aquí en el fosfonol pirúvico. Entonces, ¿a dónde se me va a ir? Pues bueno, se va a juntar todo y va a formar una molécula de agua. Simplemente, fijaos qué sencillo. Vale, pues tenemos fosfonol pirúvico. Se va a ir a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, que estamos ya en la etapa 8, ya hemos terminado prácticamente, es la última ya, vamos a tener, como siempre, eran 2 de ácido fosfoglicérico que formaban 2 de fosfonol pirúvico y 2 de fosfonol pirúvico es donde estamos ahora mismo. Bueno, pues este fosfonol pirúvico que tiene aquí, recuerdo, otro fosfato, otro fósforo todavía, ¿verdad? Que era este que tenía aquí. Pues bueno, en el carbono 2, pues bueno, lo que va a pasar es que va a servir para que se una a ADP. Uy, se me ha ido. Que se una al ADP. Entonces, cuando se une este fósforo al ADP, obtiene ATP. ¿Pero cuántos? Que me parece que aquí no lo he puesto. Si teníamos, a lo mejor sí lo he puesto, pero vamos, que no me acuerdo. Como no se me queda guardado aquí en el programilla, pues teníamos 2 y necesitábamos 2 de ADP. Obtenemos 2 de fosfoglицerato y obtenemos 2 de ATP. También nos pasa lo mismo, 2 y 2. Y aquí no va a pasar lo mismo, 2 fosfonol pirúvico se van a unir con 2 de ADP. Por lo tanto, van a formar ya por fin el ácido pirúvico, que es el que comentábamos al principio, y además 2 de ATP. ¿Vale? Este ácido pirúvico es el final de la glucólisis. Aquí se termina y se obtienen 2. Si os fijáis, todo el rato, a partir de un momento en que se ha roto la fructosa, hemos tenido todo el rato moléculas de 3 carbonos. Esta tiene 3 carbonos, ¿verdad? Todos así. Y lo mismo con el piruvato, con el ácido pirúvico. Va a tener 3 carbonos también. Por lo tanto, a partir de una molécula como la glucosa que tiene 6 carbonos, vamos a obtener 2 de piruvato que tiene cada uno 3 carbonos. Así que 3 por 2, 6. No se ha perdido por el camino ningún carbono. Venga, pues vamos a hacer una cuenta final que quiero que hagáis vosotros ahí en el cuaderno, a pesar de que luego lo vais a encontrar en el libro y tal, pero quiero que mientras veis este vídeo, lo hagáis ahí en vuestro cuaderno. Vamos a irnos. Yo voy a quitarle un poquito de zoom. Como vosotros tenéis el libro, pues si hay alguna parte que no veis muy bien en el vídeo por la resolución o lo que sea, pues lo podéis mirar ahí en el libro, ¿vale? Voy a bajarle un poquito más para que se vea todo el proceso. Yo aquí ahora mismo tengo toda la glucólisis que se ven muy pequeñito. Vamos a ver cómo podría hacerlo yo. No, es que no voy a poder sin perderlo.
Bueno, como vosotros vais a ir apuntándolo, voy a darle un poco más de zoom para que por lo menos veáis esto y vosotros vais a tener que ir apuntando, ¿vale? Venga, yo voy a decir qué tenemos que apuntar. Venga, en la primera etapa, en la etapa 1, si os fijáis, hemos utilizado ATP, y hemos formado con ello ADP. Por lo tanto, esta primera cuenta de ATP es en negativo, es decir, voy a ir apuntándolo aquí. Hemos gastado un ATP. Seguimos. En la siguiente etapa no pasa nada, pero en la etapa 3 voy a ir marcando las que sí pasa algo con el ATP. En la etapa 3 ocurre que volvemos a gastar, fíjate, estamos gastosos, vamos a gastar otro ATP para formar ADP, ¿vale? Pues vamos a apuntarlo también en nuestra cuenta. Un ATP menos que tenemos, ¿vale? Hemos gastado. Muy bien. Voy a... vamos a ver si me deja. Voy a tener que borrar esto. Como vosotros lo tenéis marcado, esto de la izquierda sí lo dejo. Pero esto creo yo que voy a tener que borrarlo. Entonces, voy a bajar a la siguiente etapa donde tenemos otra vez el lío del ATP, ¿no? Decíamos que habíamos gastado 2 ATP, pero fijaos que cuando vayamos aquí a la etapa 6, vemos que hemos usado ADP, pero obtenemos ATP. Por lo tanto, este ATP lo hemos ganado, en realidad es en positivo. Así que si ese es en positivo, ahora esto que no vale para nada, si este es en positivo, vamos a ponerlo en positivo aquí. Así que hemos gastado ATP, pero ahora os voy a preguntar, ¿cuánto? Como no os puedo escuchar, no sabéis no sé si os habréis equivocado. ¿Cuántos ATPs? Pues si lo habéis marcado bien, sabremos que teníamos 2 ATPs, porque eran todo el rato, ¿verdad? Dos moléculas, dos. Pues eran 2 ATPs, así que tenemos en la cuenta, tenemos más 2 ATPs. Y si vamos a la última etapa, la etapa 8, vemos que también con el ADP formamos ATP, es decir, lo hacemos en positivo. ¿Y cuántos? Pues tenemos 2 ADP, por lo tanto vamos a formar 2 de ATP, así que sumamos y son 2 de ATP. Y esto como la primera vez que visteis los positivos y los negativos, allí en el colegio. Pues vamos a hacer una operación en la cual tengamos 2 negativos, que estos son menos 2, y vamos a sumarle 4. Entonces, ¿cuánto hacemos si es menos 2 más 4? Pues va a ser al final que hemos ganado en positivo, ¿vale? Hemos ganado 2 ATPs. Y este ATP, estos 2 ATPs, estos que son en positivo ya se los queda la célula. Los ha ganado. Y estos ATPs, os recuerdo, es energía. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Esto es energía. Por lo tanto, cada vez que hagamos un ciclo de la glucólisis, vamos a generar 2 ATPs. Muy bien, pues este sería el proceso llamado glucólisis. Y vamos a ver cómo el ácido pirúvico va a ir al siguiente proceso, que es el ciclo de Krebs. Pero en esta sesión lo dejamos y lo trabajamos un poco.